Qué gusto saludarlos nuevamente. Todos bienvenidos a la serie Las 7 Iglesias del Apocalipsis. Ya hemos abordado dos temas muy importantes que tienen que ver con la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, y hoy vamos a abordar el tema de la iglesia de Pérgamo. Ya con nosotros el pastor Moy, el invitado de esta semana, vamos a estar compartiendo el mensaje que Dios le da a Juan para que luego él lo comunique al ángel que está en esa iglesia. Reconocemos que las 7 iglesias del Apocalipsis estaban ubicadas en el Asia Menor, actualmente en Turquía. Hay un mensaje directamente que Dios envía a través de su siervo Juan para cada ángel de la iglesia. En este caso el mensajero, el pastor, que sería el término actual, que es el que guía el rebaño del Señor. Hay una exhortación, hay una llamadita de atención, jalones de oreja. Yo creo que eso, la Biblia, de igual manera el Señor nos llama a una reflexión espiritual. Hoy sacamos a relucir estos principios para que analicemos cómo está nuestra iglesia, donde tú te congregas. Recuerden que la iglesia de Dios es la iglesia universal. Y desde el lugar donde te congregas, creo que Dios tiene algo que decirte muy puntualmente partiendo de la Sagrada Escritura. Analicemos lo que Dios nos está diciendo a través de la iglesia de Pérgamo y en qué forma nosotros podemos mejorar en la exhortación o en esas jaladitas de oreja de parte del Señor. Todos bienvenidos al programa. Hoy abordaremos el tema la iglesia de Pérgamo, narrado en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al versículo 17. Todos bienvenidos al programa. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Agradecemos su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Ya con nosotros el pastor Moy Méndez. ¿Qué tal le parece la serie Las 7 Iglesias del Apocalipsis? Bienvenido. Buen tiempo como para analizar de una forma coloquial entre nosotros estos temas que han sido tan útiles para provocar evangelismo y comparaciones. Así que Apocalipsis es uno de los documentos más importantes, nombrado como revelación, y que hoy, sin duda con tu guianza, para que todos tengamos más propiedad en ello, para que veamos en dónde estamos parados en relación a ella. Y voy a leer literalmente de donde vamos a tomar el estudio, principios, puntos de reflexión para este programa, Pastor Moy. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al versículo 17 literalmente se lee. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedra blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa es la lectura literal del mensaje dirigido a la iglesia de Pérgamo. Estábamos hablando fuera de cámaras que Pérgamo, aparte de la ciudad de Alejandría, había mucha erudición, Pastor Moy. Sí, dentro de toda la historia aparecen las épocas. Hemos de ubicarnos que estamos en el siglo I, en donde la era cristiana nos deja ver los grandes movimientos sociales, políticos que habían. Esta era una de las comunidades más intelectuales. Creo que a eso se refiere Dios para nuestro entendimiento como espada de 2 filos, conocimiento. La Biblia es espada de 2 filos también para nosotros, pero para ellos no solamente tenían el conocimiento de Dios, sino también la influencia de la sociedad que tenían imperante. Y llama la atención que la espada de 2 filos es la Escritura. Sí.
Fíjense que en Hebreos capítulo 4 leo, Pastor Moy, literalmente porque lo quiero contrastar con la erudición, con el conocimiento que se asemeja al siglo XXI, la era de la informática, la era de la información donde en cuestión de segundos tenemos toda la información a nivel mundial. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y me llama la atención porque en este mensaje que es dirigido a la iglesia de Pérgamo dice el versículo 12, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice eso. O sea, por un lado tenemos la erudición, que es la segunda ciudad de mayor conocimiento, la primera era Alejandría, y por otro lado tenemos la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Para nosotros en esa sociedad, si usted recuerda, Alejandría tuvo la biblioteca más grande del mundo de la época. Sí. Y ellos legaban, aportaban recursos, como por ejemplo conocimientos, pero también aportaban los recursos a través del documento. Ellos eran los que manejaban los papiros. He ahí por qué en ese tiempo ya estaban teniendo a su uso documentos como los antiguo testamentarios que se conocen hoy. En ese tiempo no se decía antiguo testamentario, pero tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Sin duda. Mucha filosofía, mucho conocimiento. ¿Qué podemos decir, Pastor Moy, con aquellos jóvenes que están ingresando a la universidad y que seguramente ahora se habla de la inteligencia artificial, donde uno puede interactuar como que si nos oye, como una persona que interactúa, uno le pregunta y da un informe, captura de todo el conocimiento de la biblioteca virtual a nivel mundial y nos tira de cualquier tema, pero que la palabra está también a la par, el conocimiento de Dios. La Biblia, para nuestro bienestar y beneficio, está traducida en todo tipo de idioma y ahora está cotejada en varias versiones, muchas, incontables. Pero dicho sea de paso, esta espada de dos filos también ha sido trastocada, comentada, parafraseada por otro tipo de influencias. He de recordarles, por favor, lo digo en tema, abordando el tema cual prevención, que en mucho podríamos decir la inteligencia artificial, dicho sea de paso, es generada como un artífice, un producto del ser humano, no exactamente de Dios, no es una inspiración. Entonces, aún haya Biblias hoy que estén en el éter, están en el internet, podrían estar mal manejadas y algunos podrían tomarlo como concluyente, porque nos han declarado, mi querido pastor Marvin, como Homo sapiens Wi-Fi. Wi-Fi. Sí, cualquier Homo cosa. Wi-Fi. Sí, somos el hombre que piensa y ¿usted qué piensa? Y rápido vamos a Google o vamos a la inteligencia artificial. Entonces nuestras conclusiones obedecen mucho a lo que nos dan estas fuentes y no precisamente a la formación que viene de la palabra. Esta iglesia, sin duda, tuvo su influencia, si no en Wi-Fi, pero sí con las fuentes pergaminos desde Alejandría. Y fíjense que Jesucristo dijo esta realidad que aplica mucho al siglo XXI. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y Él se presenta en el versículo 12, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, el conocimiento de Dios siempre explora, siempre parte, como dice Hebreos, hasta los tuétanos. Eso no lo hace el conocimiento de la psicología. Claro, los psicólogos, los profesionales ayudan mucho en procesar ciertas conductas, pero al alma, el conocimiento de Dios dice que es una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos. ¿Qué significa con relación a eso, pastor? He de recordarles a todos una vez más que la Escritura, cuando nos dice que el Señor, a través de su palabra, puede ayudarnos a discernir y profundizar. Cuando habla de tuétanos, ¿se acuerda usted dónde está el tuétano? Es el centro de los huesos, en donde está la parte que le hace mantenerse regenerándose en el cuerpo humano, o en los cuerpos, más bien dicho. Pero cuando usted ve esto, nos dice, la palabra del Señor no solamente abarca lo superficial, lo interno, sino también lo profundo. Y esta espada de dos filos estaba en las manos de la gente de Pérgamo. Y por eso el Señor se los recuerda. El que tiene esto, dice a la iglesia. Sí, y eso es bien importante porque el conocimiento, lo que nosotros llamamos el conocimiento secular,
y el conocimiento bíblico. De hecho, dentro del conocimiento de la palabra de Dios, que es la espada de dos filos, han aparecido teólogos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde ya se cuestiona la inerrancia de las Escrituras, la infalibilidad de las Escrituras. En un momento, al tiempo que me estoy refiriendo, ya cuestiona la Biblia como un libro. Y nosotros creemos que la Biblia es inerrante, es infalible, es el conocimiento de Dios que penetra las profundidades del alma, porque Dios es el creador del ser humano. Por lo tanto, Él plasma a través de 40 hombres, como el pastor lo hablaba al inicio, en un lapso de 1500 años, y por voluntad de Dios, bajo la inspiración de Dios, tenemos la palabra que explora lo más profundo del corazón del ser humano, y no nos queda más que volvernos a Dios en el conocimiento que tenemos en la palabra del Señor. Dicho sea de paso, Tomás de Aquino y algunos otros teólogos de la época medieval de alguna forma intentaron separar lo espiritual de lo secular. Y quiero recordarles que la vida espiritual del ser humano afecta la secularidad. Sí. Por eso no podemos decir esto es secular y esto es espiritual. Todo tiende a ser espiritual. Por eso es que lo secular puede aceptarse como normal, aunque sea pecado. No, tiene que haber una influencia en esto. Y ese es el postulado que en esta ocasión creo que Dios nos trae a través de estas palabras de Jesús con el manuente Juan, porque él hace la carta para enviársela al ángel de Pérgamo. Gracias a Dios, en nuestra época tenemos gente de erudición como la gente de Pérgamo, y que con ese razonamiento que Dios nos ha dado, y es el mismo razonamiento que nos hace explorar asuntos importantes, y en este caso asuntos de fe, en el caso del periodista Strobel Lee, y muchos, no sé si John Maxwell, si me lo confirma el pastor Moy, con el razonamiento ellos cuestionaban muchos asuntos de fe, y con las investigaciones llegaron a la conclusión que la Biblia es palabra de Dios, y tuvieron un encuentro con Jesucristo. Pero no solo en Pérgamo era una erudición, y que por supuesto el mensaje de Dios al apóstol Juan, que lo transmite al ángel y el ángel a toda la congregación, es que presenta a Cristo como el que tiene la espada aguda de dos filos. Pero no solamente eso. Encontramos en el versículo 13 que también en esa ciudad había una influencia espiritual. Vea lo que dice la palabra del Señor, o escuche. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Es decir, que no era un asunto solo de erudición en esa ciudad, sino también el mensaje para esta iglesia era, recuerda, que en esa ciudad está el trono de Satanás. Si ustedes y yo partimos de este tipo de lenguaje, y si encontramos en ese mismo versículo 15, podría decir o pedir en ese capítulo 2, aparece no solamente allí, sino también mencionado en otros momentos del mismo documento. En el verso 6, si usted regresa conmigo en algún instante, la palabra nicolaíta. Los nicolaitas eran una corriente doctrinaria en donde lo que decía el hombre tenía la posibilidad de altercar con Dios. En este caso, estuviste manejando hace un instante, Pastor Marvin, el hecho de que la inerrancia, la infalibilidad escritural, pero en su momento la tradición se puso al lado y entonces comenzó a asociarse, y helo ahí que el hombre volvió también sus vocablos, sus términos, sus decretos, se animó a decretar y a competir con Dios. De allí surgen los dogmas, y entonces esos nicolaitas que se mencionan 2 veces en Apocalipsis son ese gobierno humano. Y helo ahí porque también la palabra trono de Satanás, en donde Dios no es el que está en el trono, sino que permiten que haya otro que también influya. Y eso me gusta mucho, y lo vamos a tratar en el siguiente segmento, el trono de Satanás. Aunque aquí hay una influencia espiritual acuñado con lo que el pastor Moy menciona. Dicho sea de paso, en la vida de Jesucristo encontramos tradiciones orales de los ancianos, de los sacerdotes, que pesaban más que el mismo espíritu de la ley. Y voy a referirme a la ley de Moisés y los profetas. Eran escritos sagrados para los judíos, pero que en el tiempo de Jesús él mismo revela que la tradición oral era más importante que la misma ley. Habéis oído, mas yo os digo. 2 expresiones que vale la pena tener en cuenta. Alguien dijo antes y lo volvió norma, lo volvió ley. Y Jesús dice, mas yo os digo. Es muy importante que ustedes vean.
Tal vez, dicho sea de paso, creo que conviene que nuestros televidentes contemplen esto. ¿Ha oído la palabra infalibilidad papal? No estoy hablando en contra, ni es nuestra ocupación hablar de la iglesia tradicional en Guatemala o desde Guatemala para el mundo. Pero nota la infalibilidad que se le cataloga a un hombre, no precisamente hablando como Dios dice que hablemos. Bueno, ese es un comparativo. Por eso vamos a continuar en el siguiente segmento hablando de estos temas que tienen que ver con temas doctrinales, tiene que ver con asuntos espirituales y lo que hemos abordado con esa erudición, pero que siempre la espada de dos filos penetra el corazón. Lo que el conocimiento humano no puede generar espiritualmente, el conocimiento de Dios sí lo hace, y eso no ha cambiado. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga. Estamos en el segmento Preguntas y Respuestas. Me acompaña el pastor Moy Méndez, maestro. La pregunta es la siguiente: ¿un hijo de Dios puede pecar? ¿Y cómo resuelve su situación espiritual? La respuesta a esto ciertamente tiene una serie de ambigüedades. Voy a usar esta expresión. Dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 3, verso 6, que todo aquel que permanece en Él, refiriéndose al Señor, no peca. La idea sería que no pecara. El ideal de Dios. El ideal de Dios es no pecar. Ahora, si ustedes notan, hay algunos niveles de pecado. Hay pecados dignos de muerte y otros de algún tipo de concesión. Helo ahí, usted y yo podemos ver que hay errores que son catalogados como pecados. Allí es donde aparece la descripción bíblica, en donde nos dice: si halláis a alguien en pecado, reprendedle. Quiere decir que puede corregir. Restaurarle. Entonces, el apóstol Pablo en Colosenses dice: considerándose a vosotros mismos, consideraos. O sea, así como quiero que me traten, también debo tratar. En esto la respuesta en breve es: ¿podemos restaurar a las personas en Cristo? Sí. Helo ahí, por favor, distinga un neófito de un maduro. Correcto. Hay personas maduras que se considera deben de ser cuidadosos en ya no pecar. Pero el neófito, como un niño que gatea, que aprende a andar, cometerá errores y muchos serán crueles en recriminarles. Pero usted y yo considerémosle. Pastor Moy, cuando el apóstol Juan menciona con la línea de pensamiento de la pregunta si un hijo de Dios puede pecar, la Biblia nos menciona también a través de este hombre de Dios: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Jesús aparece constantemente como nuestro intercesor. He ahí, en donde está vigente que su acción limpiadora, cuidadora, custodiadora de la persona que está en plena transformación aparece ciertamente resguardándonos, y aparece aún en la primera carta del apóstol Juan capítulo 5 verso 18, que aquel que lo posee a él no se quedará en ese estándar del pecado. Es decir, siempre lo lleva a una comunión con Dios. Siempre. El Espíritu Santo está hablando. Nos vamos con esta idea principal del apóstol Juan también, en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga. ¿Cómo nos bendice que usted sea parte de la familia Punto de Reflexión? Estamos recordando a la audiencia que estamos abordando la serie Las 7 Iglesias del Apocalipsis. Y en esta ocasión, hermano Moy Méndez, pastor de la Iglesia Calvario, me acompaña para seguir ahondando en el tema de la iglesia
que se le da a Pérgamo un mensaje tremendo. Hemos estado hablando que era una ciudad con mucha erudición. Es la segunda ciudad del primer siglo que lo ubica la historia, la más importante, Alejandría, pero en su historial académico o de erudición, Pérgamo no se quedaba atrás. Sin embargo, estaba el trono de Satanás. Y en este punto sí queremos seguir secundando el tema, porque no solo se refiere al área espiritual, hablando de hechicería, de paganismo, sino tiene que ver quién es el que ocupa el trono de tu corazón. Si ustedes perciben, dentro de esto se está hablando de trono. Esto tiene que ver con reino. A la vez hemos de considerar que este reino que se le endosa a Satanás está hablando de no en el trono Dios. Usted y yo, hoy que estamos buscando como un carácter evangelístico, preguntándole, ¿quién reina en su vida? ¿Dios o Satanás? Buena pregunta, ¿verdad? Y usted podría decir, no, en mí reina Dios. ¿Todo lo que usted hace está comandado por Dios o hay algunas áreas que se obscurecen? ¿Lo nota? Lo que estamos mostrando es que el trono de Dios no está precisamente en el centro. En esto, hasta en lo político, había un presente activo, al grado que tú vas a mencionar sin lugar a dudas a un mártir que aparece en esa historia, que es Antipas, que fue alguien que se opuso al sistema. Hoy en día nosotros con este tipo de programación podríamos decir, ¿estamos opuestos al sistema? Por supuesto, no antagonizamos con un político, pero sí sabemos que el sistema podría descarriar o traernos problemas. Ejemplo, la educación con los niños hoy. Preguntando, ¿cómo se les ha de llamar? Él, ella o de otro modo. ¿Lo percibe? Sistemas. Ante eso aparece la palabra y Pérgamo nos habla claramente. Y la terminología, el trono de Satanás, y voy a abordarlo porque en teología se habla de demonología. Pastor Moya, usted habló de reino. Hablemos, metámonos de lleno a este tema porque en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Tenemos que hablar de demonología, tal como se enseña en teología, y claro, tiene respaldo bíblico. Usted habla de un reino. Quiere decir que Satanás, la primera pregunta teológica ¿es omnipresente o tiene que valerse de demonios, tal como lo presenta la Biblia? La tercera parte fue prácticamente expulsada del cielo. ¿Cómo se manejan estos ámbitos con relación a los demonios? Esta plataforma es altamente riesgosa cuando estamos hablando como hablamos con el pastor Marvin ahora. ¿Por qué? Vale la pena aclarar, el único omnipresente es Dios. Satanás no tiene tal característica, tal atributo, porque es un ángel creado. Entonces, él necesita establecer... Está limitado. Está limitado. Entonces necesita establecerse y tener su séquito. Por eso se habla de potestades, se habla de principados que ocupan algunos lugares estructurales dentro de la sociedad. Por eso podemos ver que hay alguien que controla aún a los que están al mando. Ustedes y yo hemos de ser cuidadosos y no necesitamos ponerle nombre o solo subrayar en la historia cuántos actuaron satánicamente. Voy a usar un nombre. Hitler. Lo nota. En la historia hay una aniquilación no de 6 millones, 8 millones de judíos. Eso estoy hablando de la influencia de lo que hizo. Estaba aniquilando no a un pueblo de Dios, no. Estaba operando en contra de la humanidad y del proyecto de Dios. Allí había un trono establecido que no era el de Dios. Estaba generando un movimiento. Satanás, aunque él no es rey nuestro, pero quiere ocupar distraer y ocupar un trono. Podemos decir entonces que Satanás es un ángel creado. Según las escrituras en el Antiguo Testamento era un querubín. Los querubines eran los que estaban cerca, o los que están cerca del trono de Dios. Un ángel muy bello. De hecho, su nombre original, Luzbel. Luz bella. En esta ocasión tenemos una característica de ese ángel caído. Vamos a describirlo así. Un ángel caído que lo que quiere es destruir, porque Pedro lo presenta de la siguiente manera. Anda como león rugiente viendo a quién devorar. Malvado, perverso, engañador. La Biblia lo presenta como diablo, como la serpiente antigua, como acusador y tantas características negativas. Pero en su nombre original, Luzbel, Luz Bella, es un ángel bello,
pero que se apartó prácticamente el propósito eterno de Dios, y la Biblia nos menciona que este ángel se rebeló contra el Dios eterno y fue expulsado del cielo. Ahora yo digo, ¿por qué Dios no lo mandó a otro planeta, no que al planeta Tierra, donde lo vemos ya en Génesis capítulo 3 como la serpiente antigua por allí engañando a Eva, y luego viene todos los efectos de ese pecado del ser humano? Nosotros vemos la influencia de lo que el ámbito anticristiano ejerce en nuestro medio. A mí no me gusta mucho usar el nombre de Satanás o todo esto, no porque me provoque algún rubor o incomodidad. No, sencillamente no me gusta mencionarlo porque no es a él la gloria, Sí, es a Jesucristo. Exactamente. En este tema, entonces, ustedes ven que aparecen dentro de la iglesia de Pérgamo doctrinas de Balaam, de Balac. Aparecen mencionados en Apocalipsis algunas otras actitudes doctrinarias que obedecen a ese descender de la influencia del trono de Satanás. Entonces, ustedes y yo debemos ser muy cuidadosos cuando Dios nos permite acá establecer su reino en este planeta. Y como tocaste el asunto de por qué lo mandó a este planeta, la verdad es que yo no sé qué hay en otro planeta. No es ese mi tema. Y creo que... Pero vino a afectar a aquel... Sí. Ahora, véase de este modo. ¿Por qué estamos batallando tú y yo desde Chiquimula hasta donde llegue nuestra influencia? Nosotros hemos de velar por un entorno. Primero el familiar, luego la iglesia, luego la sociedad. Sí, pero hemos de mostrar que quien está en el trono de nuestra vida es Dios. Ese es el punto. Muchas familias que usted conoce, no se puede ubicar exactamente que sea Dios el que está en el trono. En nuestro planeta, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, hemos de establecer el reino de Dios y desocupar o desalojar lo que aquí acontecía en Pérgamo. El trono de Satanás ya lo revela Apocalipsis, nuestro pasaje en estudio, en dos formas. Dice la Biblia en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esos son los valores del trono de Satanás, del reino de las tinieblas, de las potestades. En esta ocasión, Pastor Moy presenta la Biblia claramente que esa doctrina empujaba a la gente a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, que tenía que ver con cultos a otras deidades. Muchos estaban cayendo en ese error y Dios tiene que hablar fuertemente a esta iglesia para que reaccione. Pero ahí notamos los sistemas y los valores de Satanás, que actualmente son distintos, pero siempre Satanás metiéndose para alejarnos del propósito de Dios, para que no sea Dios el que tenga el trono, sino que lo tenga Satanás. Y es más, quiero acuñar esta realidad con su contexto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, Cristo ya estaba afuera. Sí. Y dice aquí, yo estoy a la puerta. Ya no era el trono, ya no era el centro de la iglesia. Y en este caso lo ubica el autor que en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Y ahí están los valores, ahí están los valores. Así que quédese con nosotros, porque en el siguiente segmento vamos a seguir ahondando en estos sistemas, cómo el mundo ha tratado de alejar a Cristo para que sea el centro de la iglesia y el centro también del ser humano. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Los temas más profundos que hemos encontrado para reflexionar aparecen en la Escritura siempre para colocar en nosotros esa plataforma de vida. La iglesia de Pérgamo, mencionada en Apocalipsis, nos deja entrever en el capítulo 2, desde el verso 12 hasta el verso 17, una condición muy semejante a la actual. Lugar en donde había mucha sapiencia, muchos recursos, pero también había un trono de Satanás. Por eso usted y yo, hoy, al ser llevados a este mover de reflexión, ver dónde estamos,
la ubicación de nuestro ser, de nuestras vidas, nuestra familia, en donde crecerán los nuestros, en donde avanzarán las empresas o se deteriorarán. Ustedes y yo necesitamos visualizarnos como parte del sistema o como ese Antipas que es mencionado en la Escritura, que se detuvo, se colocó, verso 13, capítulo 2 de Apocalipsis, para soportar. Quiero invitarle a usted que también considere cada una de las actitudes que se vieron reflejadas en ese lugar. De mi parte, yo quiero pedirle que usted estudie profundamente este tipo de criterio que Dios está generando entre nosotros. Apocalipsis no es un libro para ver cataclismos. Muchos le temen. Usted y yo veámonos invitados para ser cuidadosos con nuestra propia vida y no vernos como un reflejo o muy parecidos a esas iglesias que Jesús mismo dijo a Juan que escribiera: tengo algo contra ti. Que Dios no tenga nada contra ti ni contra mí. Es muy importante que seamos delicados, cuidadosos. Esto se consigue no solo por leer la palabra, sino al tener a Jesucristo en el corazón. Antipas, el testigo fiel, pudo sostenerse no porque estaba con la fuerza del antagonismo contra el sistema, sino porque había quien lo movía a moverse en pro de lo que Dios decía. Usted y yo tenemos solo dos vías: ser cristianos o ser anticristianos. Mi vida no necesariamente tiene que ser en contra de, sino tiene que ser siempre a favor de. Si yo no soy a favor de lo que Dios ha dicho, estoy en su contra. Definamos en esta ocasión, para que todo el estudio que usted esté recibiendo en Punto de Reflexión y todo lo que escuche en nuestro canal pueda ser aplicable para una vida victoriosa. Anhelo que Dios le bendiga y que usted fuertemente esté con sus pies puestos sobre tierra firme, la palabra de Dios. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Un placer estar con todos ustedes. Gracias por su fina sintonía. Estamos abordando la serie Las 7 Iglesias del Apocalipsis y ahora estamos abordando con el pastor Moy, nuestro invitado de la semana, el mensaje a Pérgamo. Estamos hablando acerca del trono de Satanás, de los sistemas, cómo actualmente se están metiendo no solo en ideologías a nivel mundial con una agenda globalista, sino que particularmente en la iglesia, como que la religiosidad toma el trono de la iglesia y no esa comunión preciosa que se tiene con Dios. Importante sería advertir, una cosa es diversificar y otra cosa es diluir. La iglesia, el conocimiento, el favor, el argumento real de la iglesia podría estarse diluyendo, no diversificándose, porque podríamos diversificarnos de esta forma. Su servidor, puedo dedicarme a los viejos, a la gente madura. El pastor joven, dedicarse a la juventud. Las mujeres, dedicarse a las damas. Alguien más, dedicarse a la infancia, etc. Diversificarse, diluirse. En este tema, si he de recordarles a ustedes, dice la Escritura en el verso 15 del capítulo 2, Apocalipsis, que Dios aborrece. Dice, yo aborrezco. ¿Por qué? Porque se diluyeron en su énfasis, en el enfoque. Y oiga, esto que valdría la pena considerarlo. Estimo que alguno comió fiambre y lo comió con algún tipo de estigma en su corazón. No sé si estoy haciendo bien. Lo consagrado al Señor, y no estoy diciendo que lo coma o no lo coma. Esto es un asunto de fe. Pero quiero recordarle que ese pasaje me habla en el verso 14, que esto servía para poner tropiezo a los hijos de Israel. Sí. No estaba hablando de la iglesia en sí mismo, pero la iglesia de aquella época estaba compuesta originalmente, primer siglo, de judíos. Sí, entonces correcto. Ellos tropezaban con esto y aún los separaba. Entre las mismas familias había una separación, un bloqueo, un tropiezo. Hoy en día usted y yo pues somos cuidadosos, advertimos y consagramos y avanzamos. Pero aquí Dios dice que aborrece esa actitud. Fíjese que estaba estudiando acerca de la doctrina de los Nicolaitas que presenta el versículo 15.
Algunos mencionan que fue parte de los primeros diáconos, que empezó Nicolás. bien y que luego se desvió de la ortodoxia, tal como lo presenta el que tiene la espada aguda de 2 filos, es decir, la palabra de Dios, que es una espada de 2 filos, y que quería, con los discípulos del Señor, regresarlos a que creyesen en la ley de Moisés. Es decir, un regreso a la ley mosaica. Claro, no está bien establecido en qué consistía la doctrina de los nicolaitas, pero de alguna manera arrastraba a los discípulos del Señor a cometer un error doctrinal. Y esto nos lleva a un punto de reflexión, Pastor Moy, que fuera de la Biblia nos torcemos. Sí. Nos torcemos. Y aquí está defendiendo el mensaje que Dios le da a Juan para que se lo transmita al pastor de esa iglesia, al ángel, al mensajero, es que mantenga y retenga la fe en Jesucristo. Opuesto, imagínense ustedes, hay un personaje ahí, Antipas. Antipas, que fue fiel en medio de una adversidad, y la Biblia lo llama mi testigo fiel. Y fue muerto, dice la palabra, murió como un mártir. Los nicolaitas, seguidores de Nicolás, tiende a dirigir nuestra mirada a 2 aspectos. Uno, alguien estaba regresándose a las acciones que respetaban o ponderaban el antiguo pacto. Sí. El tabernáculo, las costumbres judías, los hechos que más que todo generaban un agradar a Dios con lo que hago, no con lo que soy o lo que llego a ser estando en Cristo por la fe. 2, Nicolás también ejercitó un liderazgo el cual compitió con Jacobo, que era una de las autoridades de aquella época, y entonces dividió. Muchas autoridades podrían, por conocer lo suficiente como tú eres un licenciado en educación, tú eres un teólogo, en mi caso pues tengo algún recorrido, y cualquiera por la edad o por la preparación o por los estudios podrían tener una divergencia, tener otra idea, formar otro grupo que antagonice o que no respalde lo esencial. Es que yo pienso, por eso usted y yo debemos ser cuidadosos con el yo pienso, yo siento, yo quiero, yo me imagino. Lo percibe. El centro para nosotros es el que está en el trono, Dios y su palabra. Y lo lamentable, Pastor Moy, es que en la actualidad alguien por un disgusto simple, un detalle pequeño, pongo mi propia iglesia. Creo yo que es un asunto de, hasta cierto punto, de rebeldía. O sea, no digo que no puedan existir más iglesias, pero a veces surgen iglesias solo porque, bueno, ya sé predicar, ya medio leí la Biblia y me lanzo, que es lo que suele pasar en algunos lugares. Sin embargo, tenemos que mantenernos fiel a la palabra. No es un asunto de, como en el caso de los nicolaitas, ¿verdad? Se me ocurre una idea, un pensamiento y me arrastro a un grupo y predico. No. Tenemos que mantenernos en la palabra, que es lo céntrico en el mensaje de Dios, pero también me llama la atención que Antipas era un testigo fiel. Y yo creo que ahí tenemos que mantenernos porque este hombre, este siervo de Dios, mantenía la firmeza del evangelio, Pastor Moy, y cristianismo. Y lo vamos a decir directamente porque es lo que enseña el Nuevo Testamento. Ser cristiano es ser sinónimo de martirio. Lo que pasa es que estamos viviendo en una época de paz en Guatemala. De hecho, gozamos de un derecho constitucional, libertad de culto. La libertad de culto también es un principio que vino como resultado de la Reforma Protestante. Imagínense que en Guatemala la Carta Magna lo tiene como un derecho constitucional. Y notamos entonces que hay un tiempo de paz, no hay una persecución política como en el primer siglo para los primeros cristianos, los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Sin embargo, Pastor Moy, el principio de lo que enseña la Biblia con relación a lo que debiéramos estar dispuestos por amor de la fe en Jesucristo, eso no ha cambiado. Y este hombre murió por la causa de Jesucristo. Cuando ustedes y yo estuvimos enfocando esto, debo partir de las expresiones originales del pastor Marvin, que no es de origen de él, sino escritural. Habló de Luzbel, alguien que ejercía y tenía una autoridad delegada del que estaba en el trono. No le pareció, y entonces formó su propio trono. Y por sus múltiples contrataciones, dice, o sea, convenció a otros ángeles. ¿verdad? Derribó a 1/3 de ángeles.
los cuales hoy dentro del el término demonología aparecen estructurados, presentes, fastidiándole la vida al mundo, al reino de Dios, etcétera, etcétera, presentando distractores. No tienen autorización de hacerle daño. Voy a enfocarme en el pastor Marvin. No puede quitarle aún la vida a él. ¿Por qué? Porque hay alguien que cuida de él. Sí. Pero sí lo intenta distraer. A usted igual, a mí también. Entonces, es muy importante ver eso. Pero hubo quien se colocó en el lugar preciso ante esos sistemas. Antipas muere a los 92 años. Es un personaje que, si le pusiste cuidado a su muerte, fue una muerte pública, en donde lo colocaron dentro de un recipiente de bronce llamado toro de bronce, que era un instrumento de tortura. Sí. Lo ponían sobre unos leños y moría coccionado. Lo nota, asfixiado, coccionado, cocido, llamémoslo así, asado dentro de ese recipiente, para sentar un precedente de que los que siguen a Dios van a ser torturados. Por eso el cristianismo es sinónimo de martirio. Sí. De hecho, el primer mártir en la Biblia lo encontramos en Hechos capítulo 7, Esteban, un gran siervo de Dios, apedreado. Habían distintas formas de muerte. La peor en el sistema romano era la crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo murió de esa manera. Pero no solamente era ese tipo de martirio. De hecho, creo yo, Jacobo, el hermano de Juan, murió a filo de espada. En el caso de Esteban, apedreado. En el caso de Antipas, ya lo describía muy bien el pastor Moy, que fue coccionado de esa forma. Por ejemplo, al apóstol Juan, quien escribe Apocalipsis, la historia ajena a la Biblia menciona, o la tradición menciona, de que querían eliminarlo echándolo a una caldera. Pero como usted menciona, cuando Dios dice aquí, pues está bien, pero cuando Él dice, no, yo quiero que mi siervo, mis hijos continúen, uno puede estar en medio de una balacera, el peor accidente, pero Dios dice, no he terminado con mi hijo, todavía lo necesito para seguir cumpliendo un propósito. Y así le pasó a Juan, cuando le echaron a una caldera, no hubo efecto de la muerte en él, entonces lo desterraron. Y es ahí donde escribe Apocalipsis, en la isla de Patmos. Entonces, curiosamente, entonces yo digo, si no es el tiempo de Dios, nosotros avanzamos, sino que nos cuente el pastor Moy, que él dijo, bueno, Señor, yo ya estoy listo. Gracias. Se despidió de la family y vamos a colocar ese punto de reflexión en el siguiente segmento porque se nos terminó el tiempo, pero venimos con esa historia del pastor Moy, porque cuando Dios dice, te quiero todavía, la muerte no tiene cabida. Así que quédese con nosotros, por favor, en la siguiente historia. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Qué bueno de saludarlos. Llegamos a este punto final, último segmento, que son los puntos de reflexión. Y queremos escuchar la noticia, la historia del pastor Moy, porque estamos hablando del siervo Antipas, testigo fiel, que sufrió el martirio de esa forma, pero que seguramente está disfrutando de la presencia del Señor. Y decíamos que la muerte no es el final, no es el final. Cuando Dios dice hasta aquí, bueno, tenemos que prepararnos, pero cuando no es el momento en esta tierra para partir, Dios nos va a proteger. Fue el caso del pastor Moy, una enfermedad bastante terrible, pero hasta aquí no sé cuántos años lleva después de una noticia terrible de sus condiciones, y aquí lo notamos, lo vemos, está conmigo, está batallando siempre en la lucha pastoral, anunciando el mensaje, y cuando sea el momento, pastor Moy, pues decirle, bueno, Señor, ese es el momento para partir. Cuando consideramos este tipo de ejemplo que podríamos usar, hay más o menos 21 años que hay entre la noticia que recibí de que era un paciente de cáncer tipo Duke 3. Esto estoy basándolo en lo que dijo el doctor Eric Linares, a quien envío un saludo de esta comunidad, un creyente, un hombre de Dios. Pero basado en esto, yo me dispongo a partir y digo, Señor, ya es tiempo. Para mí no fue mala noticia en sí, sino solo consideré, Dios ya quiere llevarme, y no me opuse, no me aferré. Ahora bien, ¿por qué lo mencionamos o por qué me pide el pastor Marvin que lo mencione? Sencillamente porque yo me preparé para irme. ¿Y se despidió de su familia? Y me despedí de todos. Conocí amigos reales y conocí enemigos
reales también. Sí, y tuve la oportunidad de agradecer que me perdonaran o recibir u ofrecer perdón también. Era necesario. Pero bien, el punto está en que pudimos haber experimentado la muerte. No llegó. Menciono el apóstol Pablo, otro que fue lapidado y Dios no quiso que muriera. Y la Biblia nos narra en el libro de los Hechos que lo sacan del lugar creyéndolo muerto, pero él continúa su camino. Muchos hombres de Dios experimentaron eso, como el apóstol Juan. Fue metido en una caldera hasta más arriba de su cintura para torturarlo y matarlo, y no le pasó nada. Era una caldera de miel. Fíjese qué interesante. Tremendo. Pero no muere y continúa haciendo su labor. Hoy yo solo quiero aprovechar estos minutos para decirle, ¿podría yo hablarle de cuál testimonio sobre lo cerca que estuve de la muerte? Mas esa no es la razón del tema de nuestra conversación. Exacto. Sino es estar en vida, con vida, y aunque estuviésemos muertos, que hablasen nuestras actitudes y nuestra responsabilidad ante Dios. Puedo decirle, a estas alturas, hoy se cumplen 10 días de la muerte de mi mamá. Podría hablarles de lo que se sufre porque la madre... Pero no ese es el tema. El tema es Jesucristo. Sí, hay un dolor, hay un duelo, por supuesto, pero no es el tema que nos sustenta. La iglesia de Pérgamo nos dejó ver que habían mártires dispuestos a avanzar. No fue el único, pero fue mencionable. ¿Por qué? Porque se le vio como testigo fiel en medio y en contra de un sistema. No doblegó sus posturas. Usted y yo hoy estamos invitados a no doblegarnos, a resistir y es más, a proponer. No imponer, a proponer. Nuestras vidas deben darle a todos la luz que nosotros tenemos desde dentro. Este sería el punto de reflexión del pastor Moy, con su historia y con esa reflexión para todos nosotros. En mi caso, mi punto de reflexión es que veo en la iglesia de Pérgamo 3 aspectos importantes. Número 1, había erudición. Pero siempre Jesucristo se presentó como la espada de dos filos, que siempre penetra lo más profundo del alma, del corazón y la mente, y que Dios produce salvación y una relación donde dará estabilidad y salvación de vida eterna. Número 2, veo que había una influencia pagana, había o existía el trono de Satanás, y era un asunto doctrinal con los nicolaitas. Es decir, que esta iglesia, tanto externamente como internamente, tenía ciertas batallas, pero en medio de todo ello, y es lo que resaltamos y es con el cual pues terminamos este punto de reflexión, como Antipas, habían siervos que estaban dispuestos, que en medio de esa presión teológica o doctrinal, oposición pagana o espiritual y erudición con el conocimiento, había gente que amaba a Dios, que reconocía la palabra de Dios y que estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón y de la iglesia. Avanzar con la ayuda y el respaldo de Dios. Un saludo final, Pastor Moy, porque se nos terminó el tiempo. Hacer una invitación a todos para que el que está en medio de cualquier circunstancia adversa, por favor, ese no es el final. Dios tiene algo más grande. Y recuérdese estas palabras que aparecen al final de cada una de estas congregaciones mencionadas en Apocalipsis. Y al que venciere, al que perseverare hasta el fin. Usted y yo somos invitados a eso. Dios los bendiga, si así Dios nos permite. Nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión, agradeciendo al pastor Moy Méndez por atender la invitación. Gracias. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.